En esta clase vamos a ver lo que son propiedades de vectores y también algunos vectores especiales. Entonces comencemos con las propiedades de vectores. Recordemos que un vector está compuesto por una n tupla, donde cada n tupla eh, es un número real, ¿no? Habíamos definido eso. Por ejemplo, el vector x está compuesto por una n tupla, donde cada componente es un número real. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque como cada componente de la n tupla es un número real, las propiedades de los vectores se van a parecer mucho a lo que son las propiedades de los números reales. Y eso lo vamos a ver por aquí. Entonces, vamos a poner una serie de propiedades donde esas operaciones que vamos a manifestar ahora van a satisfacer para todo tres vectores que vamos a definir. Entonces, las operaciones que vamos a definir, por eso ponemos esas operaciones, satisfacen. Y vamos a poner acá para todo vector u, vector v y vector w, que pertenecen al Rn. Entonces, ¿por qué defino el vector u, v y w? Porque lo voy a utilizar en las propiedades que voy a estar señalando. La primera es la propiedad de asociatividad. Y esta propiedad que implica, bueno, si tengo dos vectores que están sumándose y la suma de esos dos vectores lo sumo con otro vector w, va a ser igual a si yo tomara el primer vector, el vector u, y lo sumo con la suma del segundo vector más el tercer vector. Entonces va a ser exactamente igual. Que de hecho la asociatividad es una propiedad también de los números reales, ¿no? Por eso la observación inicial que hice. La segunda viene a ser la conmutatividad. Y bueno, como su nombre lo dice, se puede conmutar la suma, ¿no? Si yo tengo el vector u más el vector v, es lo mismo que sumar el vector v más el vector u. La tercera propiedad es la existencia del elemento neutro. Entonces pongo esta E al revés, que matemáticamente significa existe, y va a existir un neutro. Este neutro, el elemento neutro, va a ser tal que si yo lo sumo con otro vector, el resultado me va a dar el mismo vector. Entonces existe un vector que vamos a definir como el vector de ceros, o el vector nulo, que pertenece a R, al espacio Rn, tal que la suma de cualquier vector, llamémosle ese vector v, más el vector nulo, me va a devolver el mismo vector. ¿Para qué? Para cualquier vector v, ¿no? Que pertenece a Rn. Y claramente lo que podemos ver aquí es esto, ¿no? Que este vector 0 no es más que el vector cuyos n componentes de la n tupla de ese vector son los ceros, ¿no? Si yo sumo cualquier vector v más este vector 0, el resultado me va a salir el mismo vector v. Bien, vamos a borrar esto. Ya. Y acá no era real, sino Rn. Y esto nada más parece una u, entonces vamos a ponerle v. La cuarta propiedad que podemos definir aquí es la existencia del opuesto aditivo. Entonces va a existir un opuesto que implica que para todo eh, v, para todo vector v que pertenezca al Rn, va a existir el vector menos v, que básicamente sería el vector menos v sería el vector v multiplicado por el escalar menos 1, tal que si yo sumo el vector v más su opuesto aditivo que es menos v, eso me va a dar como resultado el vector 0. Bien, ¿qué más podemos seguir señalando por aquí?
El tema de la compatibilidad del producto también. Vamos a la parte de compatibilidad del producto. ¿Qué implica? Si por ejemplo yo tengo un escalar que multiplica a la multiplicación del escalar por el vector v, eso va a ser igual a que si yo multiplico ambos escalares t y s, y luego una vez multiplicado ambos escalares, yo lo multiplico por el vector v. No hay problema en hacer esta operación, la de la izquierda o la de la derecha, los resultados van a ser los mismos. El siguiente va a ser el neutro del producto, que implica que si yo multiplico al vector v por el escalar 1, me da como resultado el vector v. Entonces, el neutro del producto implica que 1 por v es igual a v, ¿no? Hablando de vectores, ciertamente. Como séptima y penúltima propiedad que vamos a definir es la propiedad distributiva o la distributividad, que puede expresarse de esta forma y luego vamos a expresarlo de otra forma. La primera forma que vamos a expresar la distributividad es tal que si nosotros tenemos un escalar que multiplica una suma de vectores, perdón, uy, se volteó. A mi pantalla no reacciona. Volviendo a la clase, disculpen por el pequeño comercial. Entonces, lo que estaba diciendo es que en la distributividad, si yo tengo un escalar t que multiplica una suma de vectores v más w, eso me da como resultado a que si yo multiplico el primer vector por el escalar t más el segundo vector por el escalar t. Entonces se va a cumplir este tema de la distributividad. Y otra forma de ver eso de la distributividad es en la propiedad 8, en la última propiedad, que lo que me está diciendo es lo siguiente, ¿no? Si por ejemplo tuviera una suma de escalares t más s que multiplican al vector v, eso va a ser igual al primer escalar t por v más el segundo escalar s por v. Entonces, si nos damos cuenta, estas propiedades que estamos definiendo o que hemos definido son propiedades que se cumplen en los números reales. Son muy parecidas a las propiedades de los números reales. ¿Y por qué se cumplen en vectores también estas propiedades? Bueno, eso es por el hecho en sí de que los vectores en Rn no son más que n tuplas, donde cada componente de la n tupla es un número real. Por eso hay esa repetición de propiedades en ambos objetos. A modo de ejemplo, vamos a, vamos a demostrar una propiedad de ellas, que es podríamos demostrar cualquiera, no son propiedades difíciles de demostrar, dicho sea de paso. Em, y vamos por la primera. Entonces, por ejemplo, demostremos algebraicamente la asociatividad, la propiedad, o por la conmutativa. Demostremos la propiedad conmutativa. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad conmutativa? Podemos volver para recordar que u más v es igual a b más u. Entonces, b más u o u más v, el vector u más el vector v es igual al vector v más el vector u. Entonces, para demostrar esta propiedad, tendríamos que partir de un lado y llegar al otro. Y así demostramos la equivalencia. Y la otra forma es partir del otro lado y llegar al otro, ¿no? Con eso se demuestra también la igualdad.
Entonces vamos a partir del lado izquierdo y la idea es llegar al lado derecho. Entonces voy a definir el vector u. El vector u va a ser igual a, vamos a ponerlo así para que se note la diferencia. U sub 1, u sub 1, u sub 2, hasta u sub n, porque estamos en Rn, ¿no? Estos vectores u, v pertenecen a Rn. Y el vector v va a ser igual al componente v sub 1, el componente v sub 2, y así hasta el componente v sub n. Entonces, ¿a qué sería igual el vector u más el vector v? Cuando sumamos vectores, lo que hacemos es sumar componente con componente, ¿no? Entonces, el primer componente de u más v va a ser igual a u sub 1 más v sub 1. Entonces, esto es igual a u sub 1 más v sub 1. El segundo componente será u sub 2 más v sub 2. Y así sucesivamente hasta el componente n, que será la suma de u sub n más v sub n. Este es u sub n más v sub n. Y nosotros sabemos, por propiedad de los números reales, porque este u y este v son números reales, que la suma de un número real cumple la propiedad conmutativa. Entonces yo puedo escribir esto como v sub 1 más u sub 1. Acá puedo poner v sub 2 más u sub 2, y así hasta v sub n más u sub n. Y si nos damos cuenta, estos componentes de este vector del lado derecho están escritos como si yo hubiera sumado el vector v más el vector u. Entonces nos estamos dando cuenta que estamos llegando al resultado que queríamos, ¿no? A probar, a demostrar esta propiedad conmutativa. Y bien, lo siguiente que podemos ver aquí es los vectores especiales, que es lo que habíamos visto, lo que habíamos dicho que íbamos a tratar en esta clase también. Entonces, conozcamos un poco sobre estos vectores especiales. Y dentro de los vectores especiales, podríamos hablar primero de lo que es el vector nulo, que ya lo hemos comentado previamente. El vector nulo, el vector nulo o cero, también llamado como vector cero, es igual al vector, estamos en Rn, acordémonos, ¿no? Entonces va a ser igual a la n tupla, donde cada componente de la n tupla va a ser cero. El segundo vector especial que podemos conocer aquí es el vector, el opuesto aditivo, que ya lo hemos mencionado antes también, dentro de las propiedades. Y el opuesto aditivo, por ejemplo, el opuesto aditivo es simplemente el vector que tenemos multiplicado por el escalar menos 1. Entonces, podríamos definirlo como menos v, como el vector menos v. Y eso va a ser menos v1, menos v2, hasta menos vn. Porque cuando multiplicamos un vector por un escalar, lo que hace es ese escalar multiplica cada componente del vector. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el vector aditivo de 3,4, menos 1, el opuesto aditivo no va a ser más que menos 3, menos 4, 1. ¿Ya? Y vamos a ver ahora esta parte de aquí, que son los vectores canónicos, muy importante. Y dentro de los vectores canónicos, lo que tenemos es que van a ser vectores definidos de esta manera. Uno, el vector canónico eh, E sub 1 va a ser igual al vector cuyo primer componente es 1 y todos los demás componentes son ceros. Acordémonos que estamos en Rn, ¿no? Entonces el vector canónico E sub 2
va a ser igual a aquel que tenga todos los componentes cero menos el componente 2 que va a ser igual a uno. Entonces acá será 0,1,0. Y así sucesivamente, como estamos en Rn, llegaremos hasta el vector canónico en-1, donde ese vector canónico va a ser igual a todos los componentes cero, salvo el componente n-1 del vector, que va a ser igual a uno. Entonces será 0,0,1,0. Y el vector canónico e sub n va a ser igual a 0,0 y el último componente va a ser igual al 1. Entonces en Rn tendremos n vectores canónicos. Por ejemplo, en R3, ¿cuántos vectores canónicos tendremos? Tendremos tres vectores canónicos. El vector 1,0,0, el primer vector canónico. El segundo sería el 0,1,0 y el tercer vector canónico sería el 0,0,1. Y así podemos también seguir en R4. En R4 serán cuatro vectores canónicos, ¿no? Será el E sub 1, el E sub 2, el E sub 3 y el E sub 4. Entonces, el E sub 1 va a ser 1,0,0,0. El E sub 2 va a ser 0,1,0,0. El E sub 3 es 0,0,1,0. Y por último, el E sub 4 será 0,0,0,1. Entonces, depende de dónde nos encontremos para saber cuántos vectores canónicos tenemos. Eso importa mucho. Y bien, lo último que podemos mencionar aquí es el vector suma. eh, el vector suma. Y el vector suma es un vector que está compuesto eh, por unos. Todos los componentes de ese vector son unos. Entonces, como todos los componentes del vector suma son unos, podemos poner aquí, ¿no? Es un vector, si se quiere, podemos poner vector de unos. Pero como todos los componentes son unos, entonces yo puedo definir al vector suma como la suma de todos los vectores canónicos también, ¿no? Imaginemos que estemos en Rn, entonces será la suma de i igual a 1 hasta n de e sub i, ¿no? Donde e sub i es el vector canónico, justamente e sub i, ¿no? Para i igual a 1 hasta n, y hablando del espacio Rn, ¿no? Y esto va a ser igual a 1,1,1,1. Bueno, esto podemos verlo por aquí, ¿no? Haciendo un poco de abstracción. Acá estamos hablando de Rn. Entonces, si yo quiero el vector suma, que hemos definido como un vector de unos, para llegar a este vector de unos, simplemente puedo sumar todos los vectores canónicos de Rn. Sería sumar este e sub 1 más este e sub 2, más el e sub 3 suspensivos hasta el e sub n-1 hasta el e sub n. Porque si yo sumo todos estos vectores, nos damos cuenta que tendré que sumar cada componente de cada vector. Entonces sumaré 1 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Eso me da 1. Por acá igual, ¿no? 0 más 1 más 0 más 0 más 0 más 0, suspensivos más 0, me da 1. El 1 de acá. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces con eso llegaré a mi vector de unos. Por ejemplo, ¿no? Para hacerlo un poco más sencillo y para que termine de entenderse este punto. En R3. En R3, mi vector suma, yo sé que es un vector de unos, pero va a estar definido como la suma de los vectores canónicos de R3. Y los vectores canónicos de R3 son 1,0,0, recordemos, está por acá, más el vector canónico 2, o lo puedo poner mejor así. Será la sumatoria de los e sub i desde de i igual a 1 hasta 3. Quiere decir que esto va a ser e sub 1 más e sub 2 más e sub 3. Y e sub 1 es 1,0,0, e sub 2 es 0,1,0
y el e sub 3 es 0,0,1. Y esto me sale 1,1,1. Y con eso ya llegué al vector suma, ¿no? Que es un vector definido como un vector cuyos componentes son unos, todos. Bien, y la pregunta quizá que puede quedar al aire como última parte de la clase es ¿por qué se le conoce como vector suma? Entonces, para responder esa pregunta, primero hay que conocer lo que es el producto interno de dos vectores. Entonces, eso lo vamos a ver en una clase más adelante, pero podemos ir adelantando para que no quede al aire ese tema de por qué se llama vector suma. Es decir, por qué este vector de unos se le conoce como vector suma. Y la respuesta es la siguiente. Vamos a adelantarnos un poco a lo que es el producto interno de vectores. Entonces, vamos a definir un vector cualquiera, el vector x, que va a ser x1, x2, hasta xn, porque estamos en Rn. Y vamos a definir el vector suma en Rn. Y bueno, el vector suma es un vector de unos, simplemente. Ya. Entonces la pregunta es, si yo hago el producto interno de x y s, eso lo vamos a ver más adelante todavía, pero el producto interno de dos vectores, lo que me va a dar como resultado es un número entero. Perdón, es un número real. ¿Y cómo voy a llegar a ese número real? Simplemente multiplico cada componente de cada vector. Es decir, primero multiplico el primer componente del vector x con el primer componente del vector s. X1 por 1. El resultado es x1. Luego multiplico el segundo componente del vector x con el segundo componente del vector s, que será x sub 2 por 1. Y eso me da como resultado x sub 2. Y acá pongo más ese resultado. Y luego sigo sumando. Será más x sub 3 por 1, que será x sub 3, hasta el componente n-avo del vector x por el componente n-avo del vector s, que es x sub n por 1, más x sub n. Entonces, cuando yo multiplico el vector, cualquier vector, cuando hago el producto interno, perdón, no es una multiplicación, es un producto interno, cuando hago el producto interno de cualquier vector con el vector suma, tengo como resultado la suma de los componentes del vector que estoy multiplicando, o perdón, el vector que estoy haciendo el producto interno con el vector suma. O sea, llego a tener como resultado la suma de los componentes de x. Por eso se le conoce a este vector s como el vector suma. Y ya este producto interno que está aquí y por qué genera esta suma de aquí, eso lo vamos a ver en un siguiente video. Bien, este ha sido todo por la clase de hoy. Muchas gracias.